Bueno, profe, buenas noches. Mauricio, buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, ayer pues habíamos iniciado a hablar de lo que era el ambiente global. Se me fue Manuel. Mauricio, perdón. ¿Me están escuchando? Sí, sí me están escuchando bien. Yo sí, profe. Ok, entonces fue Mauricio que se le fue la señal o... Bueno, Sí, profe, debe ser porque yo escucho bien. listo, perfecto. Entonces hagamos un pequeño recorderis. Estuvimos hablando principalmente acerca de lo que fue todo lo que tiene que ver con el tema del pensamiento de de desarrollo sostenible a nivel mundial, ¿cierto? Recordemos que estuvimos con Estocolmo 72, con Río de Janeiro 92, ¿cierto? Y pues estuvimos ahí conversando diferentes lineamientos, diferentes líneas específicas de todo lo que estuvimos ahí trabajando en esa vía, en ese sentido. Entonces, pues voy a compartir por aquí nuevamente pantalla y pues obviamente, pues hoy, como quedamos con el tema como fraccionado, en este momento vamos a comenzar o a validar todo lo que tiene que ver de forma directa con Johannesburgo, ¿cierto? Con la cumbre que hubo en Johannesburgo, que fue la primera cumbre que se empezó a desarrollar y ya hablar netamente de lo que tiene que ver con desarrollo sostenible. Entonces, voy a apagar por acá la cámara que tengo la conexión como malita. Un momento, pero por aquí sigo. Nuevamente, como estoy por aquí compartiendo, no alcanzo a ver de pronto si tienen alguna mano levantada. Si de pronto llega a ingresar o solicitar ingreso nuevamente Mauricio, por favor alguien me colabora ahí dándole acceso a él para que pueda estar aquí también con nosotros compartiendo. Entonces, pues realmente cuando nosotros hablamos de Johannesburgo, pues es una oportunidad con la cual el mundo, pues obviamente comenzamos con el nuevo milenio, empezamos nuevas estrategias, con unos nuevos enfoques ambientales y pues obviamente empezamos ahí con muchas teorías específicas cuando estuvimos finalizando el milenio con muchas teorías conspirativas de finalización o del tema del fin del mundo, eso lo escuchamos cada 15 años aproximadamente. Entonces, pues realmente empezamos ahí, se empieza a observar o a evidenciar un poco más acerca de lo que tiene que ver de la importancia de la conservación del medio ambiente, de la protección como tal del medio ambiente, ¿cierto? Y se empieza a hablar mucho más y hacerse mucho más notorio el hablar, el conversar acerca de lo que es el desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces a partir de esta cumbre, se empieza a trabajar todo lo que tiene que ver con medidas con una visión a largo plazo, promoviendo una serie de condiciones mundiales apoyando el progreso, ¿cierto? Recordemos que el desarrollo sostenible es ambiental, económico y social, ¿cierto? Ese triangulito en lo cual pues obviamente tiene una configuración, un lineamiento específico entre las tres, entre esos tres grandes conceptos. Entonces, pues realmente se empezó a trabajar ya netamente con el aterrizaje. De aquí salió ya la, la definición de desarrollo sostenible, que recordemos que es aprovechamiento aprovechamiento actual de los recursos naturales sin agotarlos para el aprovechamiento de los mismos recursos naturales para las generaciones futuras. Palabras más, palabras menos. Ese viene siendo el gran tema de lo que viene siendo el desarrollo sostenible como tal. Esta cumbre, de forma directa, pues obviamente fue un hito para el tema y pues siguiendo, o fue un seguimiento de todo lo que se ha planteado a partir de Río 92, ¿cierto? Tuvo una serie de desafíos globales con los cuales los líderes mundiales pues empezaron a mirar temas bastante relevantes como del tema de cómo tratar la pobreza, cómo tratar un tema de desigualdad, cómo tratar un tema de degradación ambiental, y se empezaron a tocar distintos lineamientos de lo que tiene que ver con el cambio climático. Entonces, pues ahí se empezaron a trabajar unos temas o unos focos particulares. Recordemos también, como lo comentaba Nayana, el día de ayer, del tema del agujero, la capa de ozono, pues aquí ya se empezó a notar y ya se le empezó a ver un poco más de importancia al tema.
Entonces, pues empezaron a generarse varias series y una serie de lineamientos y compromisos que pues obviamente iban enfocados en esos cuatro. Uno, reducción de la pobreza, con lo cual busca promover un tema de eliminar o disminuir la desigualdad social en todo el mundo. Que pues obviamente esto es en un mundo ideal se puede lograr, pero pues realmente es bastante complejo y bastante denso el asunto precisamente para poder lograr esta situación. También, pues obviamente la protección del medio ambiente, teniendo en cuenta pues obviamente los lineamientos que se establecieron a partir del Río 92, con la cual es la protección del medio ambiente y con toda la parte de la protección de los estamentos para la creación de distintas instituciones o entidades a nivel mundial que pudiesen aportar y pudiesen apoyar en el tema de la protección medioambiental de forma directa. Y pues empezaron ahí a trabajar con ese tema para promover un uso sostenible de los recursos. ¿Cierto? Ahí pues ya ya empezó, como se puede decir, a reconfigurarse, a cambiar el chip de forma directa con lo que tiene que ver con el tema del agotamiento de los recursos y que estos son finitos como tal, ¿cierto? Entonces tenemos un tercer objetivo de compromiso acerca, pues, netamente lo del desarrollo sostenible, que pues ya lo hemos estado hablando a lo largo de lo que llevamos de esta pequeña charlas como tal, y pues nuevamente un tema de cooperación internacional, ¿cierto? Al tener estos lineamientos específicos, estos temas fundamentales para empezar a trabajar, pues al igual que lo que sucedió con las distintas cumbres, pues se genera una serie de principios, ¿cierto? Y pues aquí tenemos una serie de principios. El primero, el capítulo 2 dentro de lo que salió del tema del listado de apuntes correspondientes de ejecución para como resultado del gran compendio de esta reunión, de esta cumbre, está la cooperación internacional para acelerar el desarrollo sostenible en los países en desarrollo y políticas internas conexas. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente se busca, para buscar un tema de desarrollo sostenible, que haya o que los países desarrollados promuevan una serie de lineamientos o políticas que vayan en favor del crecimiento y del desarrollo sostenible de los países que se encuentran en vía de desarrollo, ¿cierto? Precisamente para poderlos impulsar y generar, no solamente, recordemos que en el 92 se empezó a crear con el tema de la protección de los bonos verdes y todo lo demás, pero en este momento no solamente se está hablando de bonos verdes, sino de impulsar el tema del crecimiento, el tema del desarrollo. Entonces, pues, ¿cómo lo estaban impulsando? A través de distintos recursos, ya sea tecnológicos, ya sean financieros, ya sean de pronto de recursos humanos, que pudiesen aportar de pronto sus experiencias o sus lineamientos específicos para poder seguir adelante con este tema de los desarrollos. Aquí en Colombia fue cuando se empezó a impulsar un poco acerca de los sistemas de transporte colectivos, múltiples colectivos, ¿cierto? Por lo menos pues, a partir más o menos en ese momento se empezaron a notar más lo que es más rutas de Transmilenio, el mío de Cali, el sistema de transporte de Bucaramanga, se me va el nombre, ¿cierto? Como por nombrar algunos, el de Cartagena también, como que sean esos sistemas de pronto de mecanismos de desarrollo limpio o mecanismos de ejecución de protección medioambiental que fuesen un poco eficientes en el tema de, pues obviamente reduciendo perdón la palabra, reduciendo el tema de la generación de dióxido de carbono que fuese de pronto eh, como generador de gases de efecto invernadero. ¿Cierto? Entonces, pues ahí se empezó a generar esa serie de políticas, esa serie de lineamientos y pues obviamente esa serie de estructuras específicas como tal. Que se implementaron bien, se implementaron mal. En su momento fueron excelentes mecanismos. Ahorita, pues obviamente por el tema de la densidad poblacional que vive en las distintas ciudades aquí en el país, pues ya se ha visto un poco corto el asunto. Salvo de pronto el gran ejemplo que tenemos de pronto en Medellín, y en el Valle de Aburrá, con lo cual pues obviamente el sistema de transporte público allí pues es un transporte público eficiente, contando con tranvías, contando con el mismo metro, contando con el sistema de buses articulados, contando con los mismos cables aéreos, que pues realmente son sistemas eficientes que incentivan un poco el evitar el uso de vehículos particulares, como por así decirlo. Sin embargo, pues
estos sistemas también en su diseño se quedaron cortos para la atención de la gran población migrante o la gran población que está llegando actualmente a la ciudad y al Valle de Aburrá de forma directa, ¿cierto? Entonces, pues realmente eso tiene que ir o se consideraría de pronto ir creciendo de forma directa de acuerdo al crecimiento exponencial poblacional. Entonces, pues desafortunadamente o tristemente, eh, nosotros aquí en Latinoamérica, es un mal de Latinoamérica, no diseñamos o no presentamos, no ejecutamos labores o proyectos a largo plazo, sino a plazos cortos específicamente. Estamos hablando de 5, 10, 15 años, con los cuales pues esto pues realmente se quedan bastante cortos. Nos acabó de pasar recientemente aquí en Bogotá con el aeropuerto El Dorado, ¿cierto? El aeropuerto El Dorado, ustedes saben que es el aeropuerto número uno en transporte en Sudamérica, con lo cual pues el año pasado, si no estoy mal, alcanzó a transportar casi 60 millones de personas, se movilizaron o hicieron uso del aeropuerto, pero se quedó pequeño. Se quedó corto y ese aeropuerto no lleva más de 10 años después de la modernización que se le realizó, la nueva construcción. ¿Cierto? Entonces, pues obviamente se quedó corto, ya ahorita se está esperando, se empezó a trabajar con un tema inicialmente que se llamaba El Dorado 2, actualmente se llama el plan de El Dorado Max, y pues empiezan a seguir trabajando. Sin embargo, los mecanismos que utiliza el aeropuerto El Dorado son los mecanismos que le han permitido obtener distintos premios y reconocimientos en tema de protección medioambiental, pues obviamente no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional también. Ese aeropuerto está certificado, tiene certificación LEED, tiene certificación de aprovechamiento de uso de aguas lluvias, tiene certificaciones de optimización y aprovechamiento de energía solar y de protección de fauna también, porque pues en las cabeceras de la pista tienen unos sistemas que permiten proteger de pronto esas aves migratorias que se presentan en la zona de la sabana y que pues obviamente pueden perjudicar no solamente el tránsito, el transporte aéreo, la movilización aérea como tal, sino que pues también permite un tema de protección de que siga existiendo esa migración natural que se tiene en el tema de aves. El punto número 5, capítulo, dinámica demográfica y sostenibilidad, ¿cierto? Pues obviamente enfocándose todo en tema de desarrollo sostenible. El capítulo 7, fomento del desarrollo sostenible en los asentamientos o recursos humanos, ¿cierto? Apoyándose un poco en el tema, por lo menos aquí en el país, en el mejoramiento de los lineamientos establecidos para la obtención o mejor dicho, para los estudios, el análisis de los planes de ordenamiento territorial. El capítulo 9, la protección de la atmósfera como tal, haciendo uso de los mecanismos de desarrollo limpio, que podemos encontrar infinidad de desarrollos específicos como tal. Y pues el capítulo 11, un tema frontal de lucha contra la desforestación. Entonces, cuando nosotros vamos a revisar todo este tema, ¿será que sí los estamos ejecutando realmente? Se puede entrar uno a preguntar, ¿cierto? ¿Será que sí está siendo eficiente, si estamos trabajando de la forma que es, si estamos trabajando o logrando esa serie de objetivos? Sin embargo, tengamos en cuenta que varios de estos temas particulares, eh, como yo les decía, en algún momento pueden sonar como publicidad política pagada, ¿cierto? Porque pues si nosotros vamos a revisar los distintos planes de desarrollo eh, en los últimos 20 años como tal de gobierno, podemos observar varias herramientas que se enlazan o engranan directamente con estos lineamientos específicos. Bueno, la Río más 20 fue la conferencia nuevamente en Río de Janeiro, que sufrió y tuvo un ajuste particular y un gran avance en el tema de protección medioambiental. Creó una hoja de ruta, como por así decirlo, para llevarnos y presentarnos los objetivos de desarrollo sostenible, que pues son 17, en los cuales pues en el momento se ataca muchos de los lineamientos establecidos de pronto de carácter mundial y que se quieren llegar a avanzar e incluso en el año 2030, por eso la Agenda 2030, que se quiere llegar y se quiere revisar hacia dónde vamos
y qué queremos hacer y cómo queremos ejecutar los temas. Y son como una serie de objetivos y unas grandes metas que se quieren lograr, ¿cierto? Con esta cumbre de Río más 20 se quiso evaluar cómo iba 20 años después la ejecución de la primera cumbre de la Tierra, la cumbre de Río 92. Entonces, pues realmente se empezó ahí a trabajar en todo ese tema. Distintos países en desarrollo impulsaron realizar esta cumbre. Brasil, pues, empezó a promover también el tema de la cumbre, pero también Colombia fue uno de los partícipes en que se realizara esta cumbre como tal, porque desde acá, desde el país, se empezaron a estructurar una serie de herramientas, una serie de lineamientos específicos que sirvieron como base o como cimientos para poder crear los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Pues unos temas bastante particulares y bastante interesantes como tal, que fueron saliendo y que se fueron desarrollando ahí en ese sentido. Finalmente, el consolidado de de esta conferencia como tal, se generó un documento que se llama El futuro que queremos. ¿Cierto? Entonces, pues allí se sentaron los líderes de que asistieran a esta gran cumbre, empezaron a revisar, empezaron a evaluar cómo, cómo podrían llegar a trabajar de forma directa con todos los lineamientos establecidos para la protección medioambiental. Entonces, pues realmente, cuando vamos a chequear y vamos a revisar el cómo vamos con todo este asunto, con todo este análisis, con todas estas evaluaciones, pues podemos revisar de que pues realmente ya existe la hoja de ruta que incluso se está implementando en muchas compañías, muchas empresas, incluso para poder obtener una serie de certificaciones, muchos de los consejos colombianos, el Consejo Colombiano o la Cámara Colombiana de la Construcción, precisamente adopta varios lineamientos establecidos que ahorita vamos a ver un poco más adelante de pronto con la experiencia que ustedes han obtenido en en este tiempo en las distintas empresas que han logrado compartir. Es probable que también ya hayan tenido ese contacto directo con esos objetivos de forma implícita dentro de los proyectos, ¿cierto? Porque a partir de estos objetivos, pues obviamente es que nosotros empezamos a hablar de temas de esto, de responsabilidad social empresarial, de temas de sostenibilidad empresarial, de temas construcción eficientes, de temas así en ese sentido, en esa forma particular. Y les soy honesto en este momento. Cuando a mí me hablaron inicialmente de una construcción eficiente, desconociendo mucho del tema del sector construcción, y pues obviamente ustedes al ser especialistas y a ser profesionales en este tema, cuando me hablaron cuando escuché por primera vez el tema de construcción eficiente, yo no me imaginaba el mundo tan amplio que puede llegar a ser. ¿Cierto? Porque pues obviamente cuando uno siendo ingeniero, no civil, sino pues ingeniero ambiental, cuando uno le habla no, de la construcción eficiente, uno se imagina, bueno, vamos a hacer de pronto un edificio que tenga bastante iluminación y que tenga de pronto una serie de motores para los ascensores que no consuman tanta energía. Es lo que a uno se le ocurre inicialmente. Pero ya cuando uno se empieza a leer, les digo, mis estimados, me les quito el sombrero a ustedes, la verdad, porque ustedes son bravos en este asunto, en este tema particular, e incluso pues obviamente he logrado aprender también bastante a través de las distintas cohortes, he logrado aprender bastante de sus colegas en este sentido también particular. Retomando el asunto, pues obviamente entre los antecedentes y contexto histórico que nos generó este tema de la cumbre de Río más 20, pues obviamente fue la Conferencia de las Naciones del Río 92, ¿cierto? Y pues todo lo que pasó durante esos últimos 20 años de forma directa. Con lo cual, pues los objetivos principales que tuvo esta cumbre fue renovar el compromiso de lo que se había desarrollado 20 años atrás en el tema de cumplimiento, en el tema de tratar de la generación de protección del entorno de un ecosistema particular. Impulsar un tema de economía verde que no es netamente o no es solo el tema de los bonos verdes, que ese fue la base particular,
sino empezar a desarrollar unos principios básicos, que es lo que conocemos actualmente en los sistemas de gestión ambiental, de la cuna a la tumba, ¿cierto? Hacerle toda la trazabilidad de un producto, de un proceso distinto, desde el momento en que se inicia su fabricación hasta el momento final en el cual ya no lo vamos a utilizar y cómo lo vamos a retornar en el ecosistema económico, llamémoslo así, ¿cierto? Que es lo que se conoce actualmente también como economía circular. Entonces, pues realmente ahí se van trabajando todos esos temas de forma directa y pues obviamente se empiezan a estructurar distintos discursos, distintas eventualidades y distintos reconocimientos, no, distintos lineamientos específicos bajo los cuales se puede empezar a trabajar y se pueden seguir fortaleciendo las distintas actividades que nosotros podamos estar ejecutando en el día a día. Nosotros, desde nuestras casas, en nuestras viviendas, podemos ser de pronto partícipes en estas pequeñas acciones. Hay una frase por ahí que ronda y comenta que dice que unos pequeños ajustes o unas pequeñas actividades pueden generar unos grandes cambios. Por ejemplo, si nosotros utilizamos las botellas de las gaseosas que de pronto consumimos en nuestros hogares, si es que las consumimos, y esas botellas no botarlas así sencilla a la calle, todo el cuento, o a la caneca para reciclar, sino de pronto cogerlas, hacerles uso como contenedores en los cuales vamos a meter dentro o podemos meter dentro de esa botella los papelitos de los alimentos de pronto que nosotros estemos consumiendo, esos papelitos del dulce, el papelito de la chocolatina, el papelito de pronto del paquete de papas, etcétera. Todo eso lo podemos ir metiendo ahí para ir creando de pronto esa serie de, como, llamémoslo como unos bloquecitos de botellas taqueados completamente de ese material, y eso nos funciona muchísimo precisamente para poder estructurar y más adelante se puede fundir, se puede calentar y se puede reutilizar ese material para hacer temas de parques infantiles, o para hacer de pronto tapetes un poco ecológicos en ese sentido, también para zonas amplias o zonas verdes recreacionales. Entonces, pues hay muchas estrategias que nosotros podemos empezar a trabajar desde nuestros hogares precisamente en ese sentido. Como pequeñas acciones como les digo, pequeñas acciones generan grandes cambios. En el 2015 ya vino la cumbre de París, ¿cierto? Que fue la conferencia sobre el cambio climático, que lo que buscó precisamente era que pues enfrentar de forma directa todo el tema del calentamiento global. ¿Por qué? Porque pues obviamente ya se empezó a generar un tema de que no solamente ya se había logrado frenar el tema o se ha logrado frenar un poco el tema del agotamiento de la capa de ozono. Sin embargo, pues obviamente seguimos con todo lo que tiene que ver con el tema del calentamiento global. Entonces, pues los antecedentes históricos que tenemos este tema, que lo que buscaba principalmente es que se comprometa, que todo el planeta o todos los países que fueron partícipes y que firmaron el convenio, que se comprometieran a disminuir durante el transcurso del siglo, en estos 100 años hasta el año 2100, la temperatura del planeta en 2 grados centígrados, ¿cierto? Tratar de mantenerlo por debajo de 2 grados centígrados, porque recordemos que estos cambios, puede que no los sintamos, pero realmente 2 grados centígrados o más de 2 grados centígrados de calentamiento es un cambio bastante grande para un planeta como tal. Pueden haber, pueden haber grandes afectaciones en temas agrícolas, en temas estacionales, en temas de cambios climáticos, pues valga la redundancia, de mayor presencia de lluvias, de mayores temporadas de tiempos secos, con lo cual pues obviamente va perjudicando mucho el tema de sostenerse y el tema de habitabilidad en una zona, en una región, ¿cierto? Y pues lo más importante pues que se pueden presentar grandes migraciones en temas de la fauna como tal, que pueden ser un poco
dañinos en ese tema de migración porque pues en los ecosistemas a los cuales ellos llegan o aterrizan no están netamente o plenamente preparados para recibir de pronto esa gran migración que se puede presentar. E incluso pues lo podemos notar actualmente con este tema del cambio climático, que es la reducción y la disminución de los casquetes polares. ¿Alguien está, creo que alguien iba a hablar, iba a comentar algo? ¿No? Bueno, dentro de todo el foco principal de lo que tiene que ver el tema de los antecedentes, pues obviamente el protocolo de Kioto se adoptó en el 97, estableciendo el tema de los compromisos legalmente vinculantes para los países desarrollados. Pero tengamos en cuenta que este protocolo de Kioto o esta pequeña charla del tema en el 97 de Kioto fue para controlar los gases de los gases de efecto invernadero y para prohibir o restringir la fabricación y uso de los CFCs, ¿cierto? De los clorofluorocarbonados. Entonces, pues realmente con esta cumbre se empezaron a trabajar distintos lineamientos específicos y se empieza a luchar de frente y a generar un hito de lucha, pues sentando unas bases para futuras negociaciones de cómo íbamos a llegar y cómo íbamos a trabajar de forma directa para la obtención y el control y prevenir o mitigar, prevenir, no, mitigar el tema de los cambios realizados por el calentamiento global y pues obviamente por el tema del cambio climático directamente. Sin embargo, tengamos en cuenta que estas labores o estas funciones que nosotros estamos trabajando, pues van a ser un poco densas y un poco complejas analizando el tema de que pues que sí o sí tenemos que llegar a un tema de calentamiento global. ¿Por qué? Porque estos son cambios cíclicos que se van generando en el planeta y que se pueden ir desarrollando y pueden irse afectando de forma directa. Es algo que sí o sí tiene que ocurrir y es algo que sí o sí se debe presentar en el planeta. Recordemos que pues en la época de la glaciación, ya se había presentado anteriormente otro calentamiento global con el cual se presentó distintos cambios de temperatura y todo el tema que pues fue cuando se presentaron los grandes eh, puentes árticos, como por así denominarlo, que tuvo la conexión y que ayudó al tema de la migración y la colonización, como por decir algo particular, de, del- de animales e incluso pues nuestros antepasados para poder colonizar lo que es el continente americano. Pero tengamos en cuenta también lo siguiente, cuando se habla de calentamiento global, no tengamos en cuenta que el calentamiento global es únicamente calentar. Es un cambio climático que puede o calentar o puede enfriar el planeta, sino que pues actualmente lo trabajamos o se habla del tema de calentamiento porque sí nos está elevando la temperatura del planeta, ¿cierto? Entonces pues el objetivo principal de esta cumbre de París es como lo dice, como lo podemos ver en la imagen, que es mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2 grados Celsius, 2 grados centígrados, ¿cierto? Idealmente sería de 1,5 en comparación con los niveles preindustriales. ¿A qué hace referencia de esto? Por ejemplo, Bogotá en los últimos 60 años ha tenido una variación climática bastante fuerte. Actualmente, nosotros aquí en Bogotá hemos logrado temperaturas de hasta 23 grados centígrados, con lo cual, pues, es un cambio bastante grande cuando en la época de la colonia o en la época de Simón Bolívar, la temperatura máxima que se lograba era alrededor de 16 grados centígrados, 17 grados centígrados. Entonces, pues, ¿a qué se debe esto? Obviamente, pues, al tema industrial o el tema de la industrialización como tal de todo, no solamente las industrias, sino pues obviamente todo el tema del agro, todo el tema incluso de nosotros, de los seres humanos, del consumismo de forma directa, que va generando todas esas actividades y todos esos lineamientos específicos. Entonces, pues obviamente ahí es cuando se tiene que pensar de tratar y revisar el tema de tratar de mantener un nivel de ideal de 1,5 grados
que es como tratando de emular lo que se presentaba en esa época anterior al tema de la revolución industrial, llamémoslo así, aunque la revolución industrial es mucho más atrás, pero bueno. Entonces, pues realmente podemos trabajarlo o se podemos ir analizándolo y pensando en ese sentido. Se genera una serie de compromisos de mitigación o se busca una serie de compromisos de mitigación que ayuda pues precisamente a actualizar una serie de contribuciones demandantes a nivel nacional, que no es más que temas o estrategias que pueden salir directamente para la protección de los ecosistemas o de los entornos que que pueden ser sensibles a esta serie de cambios, ¿cierto? Ahí recordemos un ecosistema sensible que lo podemos tener muy cerca a a nuestros hogares, que es el Parque Nacional Natural de los Nevados, ¿cierto? Ese es un ecosistema bastante sensible y pues obviamente si nosotros vamos a revisar unas fotografías de hace 50, 60 años respecto a fotografías tomadas en la actualidad, se puede observar una reducción grande de lo que es toda la capa de nieve, ¿cierto? De todo el casquete, el casquete de los nevados. Y pues esa reducción de toda esa capa de hielo, pues se ve significativamente comparable, como por así decirlo. Entonces, pues obviamente ahí es donde entramos nosotros a ser partícipes de todas estas labores de forma directa. Como nuevamente hay unos principios específicos que nos pueden estar apuntando y nos pueden estar ayudando o colaborando a nuestras actividades de ejecución, ¿cierto? Entre los principios que se pueden resaltar es el 4, que es las partes se proponen a lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes posible. Este punto máximo fue antes de pandemia. ¿Cierto? Con el cual, pues realmente lo que se trató fue, ¿a qué hace referencia a esto? A que pues lo que queremos producir, lo máximo que queremos llegar a producir, fuese o se presentase antes de que tuviéramos un colapso como tal, un colapso ambiental final, ¿cierto? Sin embargo, pues estábamos ahí, sí, un flujo, como yo les comentaba ayer, estuvimos en un flujo de producción bastante fuerte antes de la pandemia, se presentó la pandemia. El planeta tuvo un respiro, apenas entramos en la pandemia, nuevamente nos fuimos de frente con todo el tema de máximo y ya después ahí empezó un descenso, como a normalizarse entre comillas, todo el tema de la producción y de todo el tema de este tema de las emisiones mundiales, ¿cierto? Porque pues también tengamos en cuenta que después de pandemia empezó a impulsarse mucho más el asunto del tema de pronto del uso de energías alternativas como la eólica, como la marina, como de pronto el tema de la energía solar. Y pues se empezó a utilizar, se empezó a presentar mucho más fácil, ¿cierto? Pues fácil es en el sentido de que se puede obtener o que se puede tener un acceso mucho más rápido o más sencillo, se puede obtener mucho más estos elementos de una forma en la cual, sí, valga la redundancia, me perdón la expresión, nosotros como seres humanos ya podemos acceder mucho más fácil a esta tecnología. ¿Cierto? Entonces, pues realmente eso se está presentando actualmente y por eso la reducción que se está presentando con el tema de la emisión de gases de efecto invernadero. El punto número 8 o el principio 8, que es de las partes reconocen la importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático, ¿cierto? Y esto pues tiene que ver con todo el tema de esto de afectaciones naturales o de catástrofes naturales que pues obviamente cada vez que van pasando los años, si no controlamos o no logramos de pronto encontrar estrategias que nos puedan apoyar en ese sentido, pues vamos a tener mayores inconvenientes en controlarlo más adelante. ¿Ustedes han escuchado hablar del reloj del fin del mundo? Sí, profe. Sí, listo. ¿Qué creen ustedes que es este reloj del fin del mundo? Pues es un reloj que nos va diciendo cómo está el tema del mundo con relación a ese cambio climático. Creo que tiene que ver con eso.
Correcto, sí, Nayana tiene, correcto, muchas gracias. Tiene que ver con eso. Es precisamente cada vez que se acerca y colocan ese reloj que es un símbolo, como por así decirlo, cada nada le van reduciendo un minuto o le van reduciendo un segundo, ¿cierto? Actualmente, pues, si no estoy mal, creo que el reloj del fin del mundo está alrededor de los 9 minutos que supuestamente que tenemos para poder revertir y darle un poco de alargue a ese reloj. Y lo que tú dices es muy cierto, tiene que ver netamente con el tema de los efectos y el cambio y la protección medioambiental. Entonces, pues realmente ese reloj nos va a decir, es una forma, como les digo, nuevamente, es una forma simbólica de decirnos a nosotros, a los seres humanos, que estamos cerca de un punto de no retorno. En el año 2018, si no estoy mal, 2019, perdón, se presentó una situación con el cual el planeta empezó a generar como una cuenta corriente, un sobregiro de sus recursos naturales. ¿A qué hago referencia? Resulta que el planeta, conscientemente a través de estudios y análisis que han hecho en distintas universidades y en distintos científicos como tal, se analiza y toman una serie de factores con el cual se considera que durante los 365 días del año el planeta tiene los recursos suficientes para abastecernos a toda la población mundial durante ese tiempo, ¿cierto? En el año 2019, el inconveniente comenzó desde un par de años antes, pero en el año 2019 los recursos que se tenían destinados teóricamente y con temas probabilísticos de forma directa para ese año, para la población que estábamos vivos en ese momento, se cumplió en el mes de agosto del año 2019, ¿cierto? Es decir, lo que fue desde el mes de septiembre al mes de diciembre, prácticamente empezamos a consumir los recursos que estaban destinados para el siguiente año. ¿Cierto? Algo así como en temas de gobierno se pueden hablar de un tema de vigencias futuras, como por así decirlo. Entonces, pues realmente cuando se tocó ese tema de que ya estábamos de pronto como en un tema de sobreexplotación de los recursos naturales y que pues el planeta no tenía de pronto la capacidad, en ese momento la capacidad suficiente para poder revertir eso, fue cuando se empezó a notar un poco más el tema, o se empezó a hablar un poco más y a hacer un poco más eh, notable el tema del reloj del fin del mundo. Ahí tuvo una reducción de tiempo bastante considerable, se redujo aproximadamente como unos 5 o 6 minutos de la cuenta que tenía, pero nuevamente, que les digo, la pandemia le generó un respiro al planeta, lo que hizo que ese reloj se retrocediera unos minutos más y nos daba a nosotros un tema de alivio o un poco más de tiempo extra, como por así decirlo, para poder lograr una serie de acciones que nos ayuden a prevenir y a mitigar y evitar que lleguemos a ese punto de no retorno, a ese punto de las 0 horas, con el cual pues ya no tendríamos mucho que hacer y la única solución es buscar un nuevo planeta que colonizar para poder dejar este y salir. Incluso, Profe, tengo una consulta. ¿Cómo sí. se está manejando todo ese tema de que Estados Unidos ya no está en pues en estos eventos? Hijo de pucha, esa es una excelente pregunta, pero fíjate que es un tema netamente político. Es un tema netamente político porque con el tema actual de la política gubernamental que tiene Estados Unidos, es un tema de hacer nuevamente, o mejor dicho, consolidarse como la mayor potencia del mundo. Y pues actualmente Trump tiene de pronto no solamente la idea, sino que el equipo, o mejor, sí, llamémoslo la idea, de que pues para poder ser y consolidarse como la mayor potencia del mundo, necesitan generar una mayor producción de todo, ¿cierto? Por eso el lema de ellos de hacer América grande de nuevo. Cuando ellos se van directamente con con este asunto de volver a producir todo en gran magnitud como tal, es quitarse de encima
ellos lo llaman o lo interpretaron así, y se puede interpretar así, como quitarse ese tope máximo, esas cadenas que los amarran para no producir, ¿cierto? Porque en este momento ellos se encuentran en una guerra económica y de poder, no solamente con Rusia, sino también con China, principalmente con China. Entonces, pues ahí es cuando empieza con todo ese tema fundamental, e incluso vale la pena notar de que China nunca ha firmado un protocolo de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Nunca ha firmado nada en tema de la protección medioambiental. Y prueba de eso está también con el tema de la gran presa que ellos construyeron, que es de las Tres Gargantas. Ya ahorita les cuento ese tema, la problemática a nivel global que está generando esa presa. Profe, Ent- pero China, tengo entendido que China tiene muchas fábricas y mucho en Estados Unidos también, ¿no? Ellos ya inclusive están metidos en Estados Unidos fabricando y haciendo cosas. sí, sí, Y ellos para la muestra un botón tienen todas estas plataformas, que son las plataformas de Temu, las de Daisy, creo que es un poco de plataformas en las cuales Alibaba, Temu Alibaba, exactamente, que producen impresionante y pues venden como locos. sí, eso es cierto, incluso si, haciendo aquí un paréntesis comercial, si ustedes quieren lograr hacer un negocio vendiendo el artículo que a ustedes se les ocurra, con su marca, con su identificación, con su logo y todo lo demás de la empresa y lo que ustedes quieran, pueden contactarse a China de distintos proveedores, allá lo consiguen todo baratísimo, mano de obra baratísima, y lo pueden vender aquí 4 o 5 veces de lo que de lo que puede costar puesto aquí en el país. Pero lo que tú dices es muy cierto. China tiene mucha industria ya en Estados Unidos, muchas empresas, porque pues obviamente el plan económico que tiene China es un tema de expansión a nivel global, con lo cual pues quieren tratar de pronto de generar de cumplir o de llegar a ese tema de ser la gran potencia económica mundial, por encima de Estados Unidos y por encima de Rusia. Aquí en Latinoamérica, ellos ayudaron a construir un puerto en Lima, en Perú, perdón, que es el puerto de mayor tamaño que se encuentra actualmente sobre el Pacífico en Perú. Y a partir de ahí, pues obviamente siguen trabajando con distintas líneas comerciales, que una de esas líneas o una de esas rutas comerciales va a ser Shanghái Buenaventura, prácticamente como por así, pues obviamente pasando por distintos puertos de Latinoamérica, porque pues esa línea con Buenaventura va a traer muchos productos traídos, fabricados directamente en China para acá, para el mercado colombiano, ¿cierto? De aquí para allá va a salir pues más que todo un tema de agro, de frutas, lo más que nosotros exportamos, que es banano y flores, porque pues el café también ha venido en decrecimiento de forma directa. Entonces, pues realmente eso se va a presentar. Y volviendo retomando al tema de Estados Unidos, efectivamente hay mucha industria, mucha empresa en Estados Unidos que es de capital chino. Y lo que ellos buscan es precisamente eso, lograr meterse o mezclarse con la cultura estadounidense, y pues lograr ahí un crecimiento económico para ellos. Por eso en este momento la guerra económica que está generando Trump a través de sus medidas de aranceles hacia China, hacia México, hacia Canadá, es precisamente eso, volver a lograr un tema de industrialización del país de forma directa para poder quitarse llamémoslo, ese peso de encima de la pelea comercial que tienen con China. Obviamente, pues en temas industriales es probable que en ese momento se encuentren parejos, pero en temas de mano de obra, China se arrastra a todo el mundo por delante. Entonces, pues ahí es un tema bastante fuerte en ese sentido como tal. Y lo que hizo Estados Unidos de retirarse de este grupo de París, de la Convención de París y de las distintas convenciones de cambio climático, es precisamente eso, que no sea Estados Unidos el impulsor o el que trate de impulsar un tema de economías limpias,
cuando tiene al lado a China, que no está impulsando esas economías limpias, sino como metiendo economía como tal. Es un tema, yo lo denominaría, lo trabajaría o lo pensaría como un tema de egos, como por así decir. Tal vez de pronto no es la palabra políticamente correcta, pero sí se podría interpretar en ese sentido. No sé si de pronto aquí te aclaré un poquito el asunto. Sí, profe. Pero igual, o sea, se vuelven las potencias las que más consumen, las que más hacen daño, Sí, las que más, eh, pues se consumen todos los recursos naturales y las que más contaminan el, el planeta. no, de Y, acuerdo. Sí, y no eso se es puede real. hacer nada porque de todas maneras ellos no están metidos en esa, se podría decir, en esa onda. Sí, en ese paquete. Sí, correcto. Exactamente. Correcto. Lo único que puede llegar a suceder es que de pronto en algún momento llegue a subir a gobernar cada uno de estos países, porque pues todos son autónomos, cada uno de estos países, alguien que de pronto tenga un poco de conciencia de protección medioambiental, ¿cierto? Pues obviamente el dinero, pues obviamente el dinero genera mucha tranquilidad y porque pues uno sin dinero, pues obviamente se estresa, se angustia y todo lo demás, ¿cierto? Pero pues tratar de manejar o de equilibrar un tema financiero o equilibrar las finanzas de los distintos países y pues buscar ese tema de equilibrio como tal. Lo que les iba a comentar del tema de de la represa de de las tres gargantas, es que ellos en el momento de crear esta represa es la más grande del mundo. Se me escapan los datos exactos en este momento, creo que es alrededor de 3 kilómetros que tiene la presa, si no es más. Pues obviamente genera un acumulamiento de agua del río Yangtze, si no sé mal, creo que se llama, se me están olvidando ahorita las cosas. En el momento que acumula que va represando esa agua del río, va generando un peso, ¿cierto? Y en este momento es tal el peso que está generando esa represa que está afectando el tema rotacional del planeta. ¿En qué sentido? No sé si ustedes se han dado cuenta que los días están pasando como más rápido. Desde hace rato, profe, no sé, yo pensé que era porque cada vez que uno va envejeciendo se va pasando más rápido el tiempo. Además, porque uno empieza, no, en mis tiempos era mejor. No, ¿cuál es eso? Pero sí, pero actualmente sí los días científicos, y ya lo han comprobado, se están pasando más rápido porque este peso está generando que el planeta gire más rápido y todos empezamos a andar en un paso más vertiginoso, ¿cierto? Entonces, pues realmente eh, no recuerdo el nombre de la persona, se sacó un estudio y decía que prácticamente los días de 24 horas ya no existen, como se conocían antes. En este momento estamos hablando de días que se redujeron casi que 3 minutos o 4 minutos, ¿cierto? Entonces, pues puede ser un tiempo insignificante, pero eso sumado a través de los 365 días del año ya va sumando, ¿cierto? Ya en los 365, si hacemos una multiplicación rápida, estamos hablando de 1200 minutos, más o menos, y esos 1200 minutos vienen siendo equivalentes a casi 20 horas. Entonces, pues realmente cuando nosotros empezamos a revisar y a chequear ese tema, pues sí está afectando bastante. ¿Y por qué? Porque es que esa gran masa de agua está generando un peso adicional que hace que el planeta se acelere cuando esté en su tema rotacional. Entonces, pues realmente es algo ahí que se está presentando con esa función. Sí, Profe, cuéntame. pero no solamente viene siendo pues eso que usted nos está diciendo, sino el tema de la tecnología, ¿no? Es mucho más rápido las cosas, uno consigue las cosas mucho más rápido. Con el tema de la inteligencia artificial, las cosas ya están en segundos. Entonces hay como un tema de que todo está yendo mucho más rápido de lo que era antes, ¿no? Sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. El tema tecnológico también ha sido impulsor de de muchos de estos temas de agotamiento de los recursos como tal. ¿Por qué lo digo? En las grandes compañías de servidores
de computadores en estos temas por el tema de internet y todo el cuento. Es más, nosotros aquí en este momento, por medio de estas charlas sincrónicas, estamos consumiendo unos recursos naturales bravos, porque actualmente las empresas de servidores, sí, de estos servidores de internet, que son unas empresas grandísimas, tienen unas bodegas grandísimas y esto genera muchísimo calor. Todos estos equipos encendidos al tiempo generan muchísimo calor, ¿cierto? Nosotros es a través de conexión Wi-Fi y el Wi-Fi va conectado a un cable y el cable pues a una central, a un proveedor de internet, pero el proveedor de internet está pegado a una red de internet mundial que tiene unos consolidados o llamémoslo unas estaciones de servidores que es donde se reparte la información para todo el mundo, etcétera. En esas estaciones son grandísimas, son unas bodegas grandísimas que generan muchísimo calor y pues obviamente todos estos equipos electrónicos al crear mucho calor pues necesitan unos sistemas de refrigeración bastante fuertes. Y estos sistemas de ventilación a través de ventiladores, a través de aires acondicionados o sí, sigamos con el tema de los ventiladores, pues obviamente tienen que estar funcionando a tope, tienen que estar funcionando eh, full en todo momento. Y eso pues obviamente viene un consumo energético bastante grande y adicional a eso pues también viene siendo un tema bastante complejo sí, de consumo energético. Entonces pues vemos ahí un tema que va generando todo lo que tiene que ver en ese sentido. Y pues adicional a eso, lo que tú dices es muy cierto. Todo lo que estamos haciendo en este momento de tecnología, con la inteligencia artificial por lo menos me asustan realmente me ha ayudado en muchas ocasiones, pero esta es la ayuda que genera susto. Eh, si nosotros le ponemos de pronto a ChatGPT, le escribimos una frase completa, no sé, suponiendo, eh, necesito que me desarrolles o me dictes todos los parámetros específicos de cómo crear un mecanismo de desarrollo limpio para el tema de construcción de un edificio de 4 pisos eh, en Adobe. Me perdona la expresión, es lo primero que se me vino a la cabeza. Y él va a botar un texto completo, racata, mire, tiene que hacer esto, 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 que incluso uno muchas veces analizando y creyendo y buscando la información, pues pucha, o una de dos, o lo están alimentando de una forma con unas bases de datos bastante fuertes, o realmente ya es una inteligencia artificial que puede estar tomando conciencia, ¿cierto? Y pues Hollywood nos lo ha advertido muchas veces, entonces sí genera un poquito de miedo ese tema. Pero pues nada, estamos aquí pendientes, estamos aquí trabajando en todo este sentido. Entonces, pues lo que tema de la tecnología, el tema de los nuevos elementos, el tema de que los países o grandes potencias no quieren ser partícipes de todo este entorno particular, pues obviamente van a crear una serie de consumismos o una serie de consumo de recursos naturales bastante fuerte y pues nada, pues ahí en esas estamos y en esas andamos y toca buscar tratar de generar esa pequeña conciencia particular o ese pequeño gusanito, como yo le digo, de crear, de analizar y ser multiplicadores de información precisamente para nuestras generaciones futuras. Yo tengo una niña, ella tiene 7 años y realmente es impresionante en este momento lo que les están enseñando a ellos en su colegio. Ellos les están enseñando mucho este tema de la conciencia ambiental. Con ella fue que aprendí lo del tema de las botellitas y los parques, las botellas de gaseosas y todo lo demás, porque ya en el colegio les llaman botellitas de amor y que es precisamente para ayudar parques en zonas de bajos recursos para que poderles ayudar con el tema de que puedan construir sus parques recreativos infantiles. ¿Cierto? Y tapetes, de esto es lo que yo les comentaba, de tapetes para esas zonas recreativas. Entonces, pues a ellos les están enseñando muchísimo y ya la conciencia que está en este momento, esta generación que va creciendo, ya es de preocupación de qué es lo que nosotros les vamos a dejar. Porque pues a pesar de lo pequeños, ellos empiezan a analizar, ellos ya evalúan, ellos ya caen en cuenta, ya tienen conciencia
de que si uno bota un papel en la calle, se inunda la calle, porque no solamente es un papel, es el primer papel de muchos que puede inundar la calle. Al inundarse la calle, pues obviamente afecta las estructuras habitacionales como tal, y pues obviamente afecta mucho la calidad de vida de muchísimas personas. ¿Cierto? Entonces, pues obviamente la conciencia ambiental que tienen en este momento y que les están generando es bien, bien, bien fuerte. Entrando nuevamente en materia, en el año, pues obviamente la primer momento en que se creó o que se empezó a hablar de tema de desarrollo sostenible fue por intermedio de este documento, que es el informe Brundtland, que se realizó pues en el año 87. Fue publicado. Fue un informe que se consideró un hito en la historia del desarrollo sostenible. ¿Hito por qué? Porque fue la primera vez que se utilizó el término como tal de desarrollo sostenible, ¿cierto? Y pues tenía un gran objetivo, que era pues obviamente crear una serie de lineamientos específicos que se consideraba que podían llegar a trabajarse y a controlarse hacia el año 2000. Cuando se empezó a trabajar todo este tema particular dentro de este informe, pues obviamente aquí estaban hablando de temas fantásticos, o mejor dicho, en ese momento en el 87 se creían que iban a existir temas fabulosos o fantásticos en términos de tecnología. Pues obviamente para este año, en ese momento, el año 2025 se veía, lejísimos primero. Y segundo, también se observaba un tema de que, pucha, se creía que todo iba a estar como en los supersónicos, ¿cierto? Prueba de eso es la película esta de Volver al Futuro, en que fue realizada en el 85, pero el año cuando ellos fueron al futuro fue en el año de 2015. Entonces, pues realmente y se veía todo todo, pues llamémoslo futurista, que con autos voladores, que con alimentación instantánea deshidratada o que se podía rehidratar, que se podían tener muchos temas de telecomunicaciones, pues actualmente tenemos el tema de telecomunicaciones por video. Y pues que se podía crear desarrollando en ese sentido. Entonces, pues cuando uno se pone a revisar todo este asunto, en lo que tiene que ver con el tema de desarrollo sostenible, pues fue como un abrebocas de todo lo que hemos venido nosotros hablando y todo lo que hemos venido trabajando en todo este entorno. ¿Y cuál fue el impacto que creó este informe? Creó un tema de aumento de la conciencia. Trató de buscar un tema de cooperación internacional y trató de generar de formular o ayudar a que se formularan una serie de políticas a nivel global con ese tema del desarrollo sostenible. Entonces, cuando nosotros chequeamos y revisamos todo el asunto de lo que tiene que ver con todo este tema, pues podemos saber o podemos darnos cuenta de que no todo se puede estar ejecutando de una forma muy, muy adecuada, muy real, sino es a conveniencia del gobernante que se encuentre en el momento. ¿Cierto? Y pues esto es un tema bastante complejo y tú lo acabaste de comentar con el tema de la salida de Estados Unidos de estos convenios con la no firma ¿de qué? De China, de que no quiere ser partícipe de esto. Rusia, pues la verdad en este momento desconozco si Rusia sí se adhirió. No sé, tengo entendido que se iba a adherir antes de meterse ellos a la guerra de Ucrania. Pues obviamente ahorita como que no lo tomaron en serio. Entonces pues realmente fueron ahí trabajando ese asunto como tal. Y pues nada, pues ahí seguimos trabajando en ese sentido y pues la idea es crear esos granitos y ser multiplicadores de información como ya les comentaba. Nuestros objetivos de desarrollo sostenible son 17. Cuando empezamos a trabajar o cuando se empezó a trabajar en esta serie de estos objetivos, pues la finalidad de estos objetivos es crear una hoja de ruta, ¿cierto? Un desafío para que toda la sociedad y especialmente las empresas
empezaran a generar metas y crear un tema que fuese integrado y que fuese de un tema y que fuese de alcance mundial particularmente, ¿cierto? Que tuviese a través de estos 17 grandes grupos que se fueran trabajando en todo lo que tiene que ver de forma directa para poder lograr todo lo que se quiere analizar y todo lo que se quiere cumplir y todo lo que se desee llegar a generar en términos de aprovechamiento de los recursos sin agotarlos como tal. Y vemos, por ejemplo, el uno, fin de la pobreza, ¿cierto? Este es un objetivo que venimos recordando desde el año 1972, ¿cierto? Hambre cero va de la mano con el fin de la pobreza, ¿cierto? Pues obviamente buscando unos temas ahí adicionales de lo que tiene que trabajar con el tema de aprovechamiento de recursos, con el tema de aprovechamiento de optimización sí, del consumismo como tal, llamémoslo así en ese sentido. Y cada uno de estos objetivos va ligados unos con otros. Para tener hambre cero, pues obviamente necesitamos un tema de salud y bienestar. Para tener salud y bienestar necesitamos tener hambre cero y acabar con la pobreza. Debemos tener una educación de calidad. Si nosotros vamos a hablar de un tema de igualdad de género, pues obviamente vamos a obtener un tema de salud, de bienestar, un tema de energías asequibles, un tema de crecimiento económico, unos temas de ciudades y comunidades sostenibles, etcétera. Cuando nosotros miramos y revisamos cada uno de estos elementos, cada uno de estos objetivos, podemos analizar y caer en cuenta de que estos pues fueron ligados y fueron aterrizables como tal. Pero también es importante mencionar que estos 17 objetivos se ligan con 169 metas, que son unas metas que se pueden consolidar y de pronto los podemos encontrar en algo denominado como objetivos de desarrollo del milenio, ¿cierto? Entonces, pues obviamente lo que buscan es que para el año 2030 erradicar erradicar pues principalmente la pobreza, ¿cierto? Promover el tema de la prosperidad, promover un tema de bienestar para todos, proteger al medio ambiente y pues que se pueda lograr un tema de hacer un frente mundial respecto al tema del cambio climático. Pero nuevamente, retomando unas palabras que dije hace un momento, por temas de egos y por temas de crecimiento, el tema sostenible está siendo un poco denso, un poco complicado. Entonces, eh, el asunto pues está ahí complicando. Sin embargo, pues para nuestro sector, en este momento, para el sector de la construcción, existe el Consejo Mundial de Construcción Sostenible, ¿cierto? Que ustedes lo conocen mucho más que yo, ¿cierto? Y pues obviamente este Consejo Mundial se tomaron a la tarea de analizar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y, y identificaron 9 que fueron prioritarios, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues toda la hoja de ruta que se maneja a través de los objetivos como tal, entonces ellos analizaron que era relevante el número 3 de salud y bienestar, que era relevante el 6 de agua limpia y saneamiento, el 7 de energía asequible y no contaminante, el 8 de trabajo decente y crecimiento económico, el 9 de industria, innovación e infraestructura, el 11 de ciudades y comunidades sostenibles, el 12 de producción y consumo responsables, el 13 de acciones por el clima, el 14 de vía submarina, ¿cierto? Esos fueron los 9 que ellos analizaron y dijeron, ve, nos aplica a nosotros, ¿cierto? Nos aplica para el sector. Y a partir de ahí, cada uno de los consejos o de las instituciones en cada uno de los países que se encuentran en proceso de adopción de estos objetivos de desarrollo sostenible, pues fueron revisando a través de distintos sellos, de distintos lineamientos específicos, eh, de distintos a través de distintos mecanismos, pues precisamente para poder lograr su adopción. Por ejemplo, aquí en el país tenemos el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, ¿cierto? Quien trajo esos objetivos, que empezó a trabajar de forma directa
¿El qué? De forma directa, el Consejo Mundial de Construcción Sostenible y empezaron a crear a sí mismo. Y ellos crearon el Consejo Colombiano de Construcción, creó el sistema CASA, ¿cierto? Este sistema, pues obviamente es un sistema que certifica la construcción sostenible y saludable en viviendas BIS y no BIS, ¿cierto? Este sistema, pues fue un sistema de certificación que es un proceso que evalúa en 8 etapas la revisión del diseño, revisando esquemas de construcción, realizando auditorías en sitio. Y pues actualmente en el país estamos contando, si mi memoria no me falla, casi sí, un poco más de 50 proyectos que cuentan con esa certificación. Proyectos en Cartagena, en Medellín, en Bogotá, en Cali. Y me disculpan de pronto si hay alguna otra ciudad de pronto que tenga esta certificación, que de pronto haya presentado esta certificación, pero realmente son procesos que ayudan y generan un tema fundamental para el cumplimiento sostenible en temas de construcción, que sea saludable y sostenible, cumpliendo obviamente estos 9 objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Entre las 8 etapas que se hablan y se comentan de forma directa, pues viene siendo todo el tema desde la fase de diseño, desde la fase de cómo se está realizando el tema de la construcción de forma directa, manejando todos los esquemas y todos los enfoques desde la fase de los materiales desde la fase de la obtención, de la fase en que nació el material, hasta la fase en que no lo vamos a seguir utilizando. Y entonces, pues realmente eso está funcionando muchísimo. E incluso este sello va muy de la mano con la norma internacional ISO 14001, que es la de sistemas de gestión ambiental, ¿cierto? En su versión 2014. Entonces van muy de la mano como en ese sentido y van trabajando en esa línea. En el país, aquí en Colombia, además de estos proyectos, pues obviamente no es solamente venir, venga, yo quiero implementar estos objetivos y hagámosle cómo nos va. No, aquí en el país hay una serie de lineamientos o políticas como tal, políticas directas y normatividad que se va generando. Y pues obviamente lo que se busca es a través de esas distintas políticas trabajar y buscar alternativas o buscar mecanismos de estrategias específicas para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro sector. Aquí en este momento podemos ver 4 COMPES que van a trabajar en esos temas particulares de objetivos de desarrollo sostenible para el tema de la reglamentación, de la construcción, perdón, aquí en Colombia. Tenemos el COMPES 3918, que lo que busca es crear unos temas de estrategias de implementación de los objetivos de desarrollo sostenible aquí en el país, por medio de generando una serie de lineamientos específicos que da vía a que, ¿qué? A que se puedan desarrollar garantizando una serie de recursos económicos que pues obviamente van creando ese tema. Pero recordemos qué es COMPES. COMPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, ¿cierto? Que dictan unos lineamientos específicos y genera unos temas de planeación y desarrollo económico y social y que obviamente van creando en ese sentido. Tenemos el COMPES también en el año 2018, 3919, que es la Política Nacional de Edificaciones Sostenibles, que va de la mano con esta certificación CASA, ¿cierto? Que busca trabajando en ese sentido. Tenemos el COMPES 3934, también del 2018, que es la Política de Crecimiento Verde, y tenemos uno de los últimos COMPES con los cuales están trabajando actualmente dentro del Ministerio de Vivienda, que es este de concepto favorable de la Nación, por un empréstito de la banca multilateral directamente por $100 millones para trabajar y financiar el programa de vivienda resiliente e incluyente en Colombia. ¿Qué es lo que busca este programa o este proyecto? Mejorar las condiciones de vida de beneficiarios en 30 municipios seleccionados en el país, o sí, en 30 municipios del país, haciéndoles mejoras habitacionales para tratarles de mejorar su calidad de vida.
¿cierto? No solamente es la parte de mejorar el piso, mejorar el baño, mejorar la cocina, mejorar estructuras de techos, sino también créales a ellos eh, esa mejora en su calidad, que ya no tengan que estar de pronto con paredes húmedas o que no tengan de pronto que estar caminando sobre un piso de tierra o unos pisos rotos o desnivelados, sino que también estar trabajando en diferentes vías particulares. Entonces, pues eso es lo que busca este programa, tanto en vivienda urbana como vivienda rural, pero adicional a eso también se está trabajando, se quiere trabajar en temas de mejoramientos integrales de barrios, ¿cierto? En temas de mejoramientos de vías, en temas de mejoramientos de parques y pues apoyar y aportar un poco a un tema de disminuir el tema de una carga habitacional, como por así denominarlo, de esos grandes focos de población que pueden estar considerando de pronto un tema de inestabilidad social, como por así denominarlo. Les voy a compartir en el chat dos pequeñas lecturas, ¿cierto? Una que se llama El desarrollo sostenible creado en Colombia y la otra que es acerca de que Colombia pues fue uno de los pioneros para poder lograr e impulsar el tema del desarrollo sostenible en el país. Denme un momento, ya se los comparto aquí por el chat, porfa. Tiqui, 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 tiqui. Ok. ¿Me confirman si les abre el enlace? Sí, Igualmente les voy. profe. Sí, listo, perfecto. Son dos lecturitas. Igualmente les voy a compartir esto, el enlace del taller en la plataforma Polep, por favor, para que pongan ahí el nombre de ustedes y el comentario correspondiente dentro de ese Polep. Son las 8:16. Nos vemos a las 8:25 nuevamente para tener esos 10 minuticos particulares para poder hacer Perdón, este pequeño ejercicio. Cuéntame, perdón, Nayana. profe, no le entendí bien qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, no, compartí en el chat de aquí de la reunión dos enlaces, ¿cierto? Dos lecturas. Ajá. Y va un tercer enlace que es en una página que se llama Polep, con la cual pues esto pues para que ustedes puedan ingresar y generar ahí el comentario correspondiente respecto a estas dos lecturas que estamos revisando, que estamos teniendo. Entonces, recordemos que este es uno de los talleres que vamos a tener en la clase y que pues obviamente nos va a generar a nosotros un valor fundamental para nuestra calificación final. Entonces, ya 8:16 nos vemos a las 8:25. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Vale. Pues, ¿será que pueden enviar los links de pronto por el grupo? Es que a mí no me abren. Listo, perfecto. Ya los envío también por WhatsApp. Gracias.
Bueno, ¿cómo nos fue? Bien, profe. En base a estos dos artículos vamos a hacer el taller. Sí, sí, a generar la respuesta ahí en el enlace como tal, en el POLEP. Profe, entonces nos puede compartir el link para hacer el taller. También ya está en el WhatsApp. Ok, Es el tercer enlace. Listo. Entraríamos netamente a nuestro segundo gran tema, que tiene que ver con el tema ya de desarrollo ambiental en Colombia, con lo cual pues obviamente ya es aterrizando todo lo que se venía trabajando y todo lo que se venía directamente implementándose desde el año 1992 con el compromiso en Río. Y pues obviamente aquí vamos a tener 5 grandes temas específicos. El primero que es la Ley 99 de 1993, con el cual nace el Sistema Nacional Ambiental y nace o se consolida y se agrupa todo el tema de lo que tiene que ver con el manejo ambiental aquí en el país. Ya el siguiente punto entraríamos con el tema de lo que tiene que ver con las corporaciones autónomas regionales, como esas grandes entidades o esas grandes autoridades ambientales territoriales que vamos a ver y vamos a evidenciar que son autónomas en sus ejecuciones como tal, obviamente cumpliendo lineamientos establecidos por el ministerio. La ley 388 de 1997, que es la Ley de Desarrollo Territorial, que todos la conocemos, hemos trabajado con ella, la identificamos, que es la de los planes de ordenamiento territorial, en la cual pues obviamente en este año, el año pasado se generó una actualización de algunos artículos particulares y ya sería para el día de mañana que ya se las presente como tal, les dé esa nueva, de pronto si no la tienen, como tal esa nueva norma o esa norma complementaria, mejor dicho, para esta ley 388. También, pues obviamente dentro del tema del desarrollo ambiental aplica muchísimo el Plan Nacional el tema del Plan Nacional de Desarrollo para Adaptación al Cambio Climático. Es un desarrollo y un esquema que se viene trabajando desde el Ministerio de Medio Ambiente para el tema de cómo nos vamos a adaptar y cómo se están realizando en tema de adaptaciones actualmente en distintos ecosistemas y en distintos sectores económicos del país. Y el último punto sería el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que tristemente tristemente ha sido muy sonado durante el último año, pero no, esto que les voy a comentar es esto, el por qué se creó ese Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, o cuál es la intención real, no ver el mecanismo de lo que está ocurriendo durante el último tiempo. Como les decía, pues el tema de la Ley 99 del 93 es la columna vertebral, se podía denominar así, de todo el sistema del medio ambiente colombiano, ¿cierto? Que en su título es por el cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, ¿cierto?
Entonces, pues, por qué habla un tema de se reordena el sector público encargado en la gestión y conservación del medio ambiente? Porque antes de esta norma había otras entidades que hablaban de tema de medio ambiente, pero pues obviamente cada una por separado. En el Congreso de la República salían normas, salían decretos, salían leyes de mejoramiento ambiental que iban muy de la mano con el tema de seguridad, salud en el trabajo o el tema de salud ocupacional, como se denominaba en algún momento. Iban muy de la mano. En este momento me acuerdo la resolución 2400 de 1979, que habla de estos dos temas particulares. Y pues también existía una corporación autónoma regional que puede ser como la pionera de todas esas corporaciones, que es la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, pero tenía unos enfoques bastante curiosos. Enfoques como cuáles, como por ejemplo de generar unos temas particulares de reforestación, no con árboles nativos, sino con árboles que le parecían bonitos a los distintos directores que existieron en la época. Y eso pues afectaba y generaba una afectación grandísima a todos los ecosistemas, porque lo que generaba de forma directa era una afectación como tal. Y una gran falla o un gran detalle de eso lo podemos observar de pronto si han tenido la oportunidad de visitarlo. Si no, los invito a que lo visiten, que es el embalse de Neusa. El embalse de Neusa es una gran represa de almacenamiento de agua que ayuda a surtir el tema de acueducto en Bogotá y también a un proceso de generación de energía eléctrica, pero es más que todo para el tema de abastecimiento de agua, que en un momento, pues obviamente para el ser embalse en una zona alta de la montaña y todo lo demás, existía una alta reforestación. A alguien se le ocurrió hacer un tema de reforestación con pino canadiense y con eucalipto, pero principalmente pino canadiense, que porque era un árbol o una mata de crecimiento rápido. ¿A qué hace referencia de crecimiento rápido? Que fácilmente pueden alcanzar los 10, 15, 20 metros de altura en un corto periodo de tiempo de unos 7, 8 años. A eso se denomina como de plantas o árboles de crecimiento rápido. Entonces, en el momento que lo sembraron, dijeron, no, este bosque de pinos se va a ver espectacular, se va a ver genial. Sí, realmente se ve muy bonito, pero el daño que se hizo fue bastante grande. ¿Por qué? Porque resulta que el pino, las hojas del pino, en el momento que caen directamente al suelo, acidifican el suelo de tal manera que no dejan que crezca más vegetación distinta al pino canadiense alrededor de ellos. Entonces, pues sí, es un bosque de pinos, como tal vez de pronto los podemos ver de pronto en películas, en películas estadounidenses, en películas de Hollywood, cuando van corriendo por allá por los bosques, todo el tema, huyéndole generalmente a la persona que va detrás con la motosierra, o huyéndole a quien les va a hacer daño. Entonces, pues sí, se ve muy bonito ese bosque, pero pues realmente no se puede sembrar nada más o no crece nada más alrededor de ellos. Y se crea como un colchón de esas hojas de pino, que es bastante suavecito, uno camina sobre él, se siente está chévere, pero realmente ese colchoncito va generando esa acidificación del suelo. Le cambia las condiciones de pH naturales al suelo. Entonces, pues realmente eso fue un momento en que no se generó una reforestación adecuada como tal. Por eso es importante conocer un poco los entornos o el ecosistema en el que nosotros vayamos a trabajar, precisamente para identificar qué es lo mejor en temas de paisajismo particularmente, ¿cierto? Entonces, conociendo más o menos un poco el tema de una línea de tiempo, tenemos que pues obviamente en los 70 se empezó a generar una emergencia de un movimiento ambientalista global, ¿cierto? Con un foco de protección de recursos naturales. Recordemos, en los 70, 1972, Cumbre de la Tierra en Estocolmo, ¿cierto? En 1900, en la década de 1980 se empezaron con unas iniciativas de desarrollo sostenible.
¿cierto? La necesidad de integrar el medio ambiente en la planificación nacional. En el 80, recordemos, informe Brundtland. En 1992 ya vino la Cumbre de Río, con la cual el país se comprometió a cumplir con los lineamientos de protección medioambiental. Y pues así fue como en el año 1993 el Congreso de la República aprobó la Ley 99 estableciendo el marco legal para la gestión ambiental en Colombia. Sin embargo, en el año 2015 se creó el Decreto Ley 1076, el cual es el decreto único reglamentario para el sector ambiente, ¿cierto? En el año 2015 lo que se hizo fue que cada sector público creara una norma, una serie de normas específicas o un decreto ley único que consolidara todas esas normas o todos esos decretos, todas esas leyes que estaban por ahí deambulando o que estaban unificadas con otros temas particulares y crearlos y consolidarlos en un solo bloque que sea de fácil consulta, pues fácil consulta entre comillas, pero sí que sea de fácil acceso o de rápido, que tenga un acceso rápido como tal. Es por eso que, por ejemplo, si hablamos de la 1072, que nos habla de tema de seguridad y salud en el trabajo, creada, creada por el Ministerio de Trabajo, la ley 1076 para el tema de vivienda, perdón, para el tema de medio ambiente, creada por el Ministerio de Medio Ambiente, el decreto ley 1077 por el Ministerio de Vivienda, que es el decreto único reglamentario para el sector vivienda, y asimismo se fue de las 1072, 1073, 74, cada uno de los sectores fueron creados y consolidando sus propios decretos ley, y pues obviamente no son escritos sobre piedra y han venido actualizándose o se han venido generando actualizaciones a través de distintas normativas. Pero realmente muchas de las normas que actualmente estamos trabajando se basan directamente en estos decretos únicos reglamentarios, decretos leyes únicos reglamentarios 1070 y algo, ¿cierto? Entonces, pues dependiendo del sector y del movimiento en el que estemos. Pero ¿cómo se estructura realmente y cómo se organiza el Sistema Nacional Ambiental? Tenemos tres grandes bloques. El primero, que es el órgano rector, que viene siendo el Ministerio de Ambiente, ¿cierto? Que genera competencias de planificación, regulación y control por intermedio de políticas, por intermedio de leyes, por intermedio de resoluciones o normativa específica de cómo se deben ejecutar cada uno de los temas, que incluso recordemos un poco también de historia. En algún momento el Ministerio de Ambiente estuvo unido o estuvo fusionado con el Ministerio de Vivienda. Por eso es que hay unos temas compatibles y compartidos entre estos dos ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente maneja temas de planes de ordenamiento territorial, pero asimismo en el Ministerio de Vivienda se manejan temas de planeación de aguas, ¿cierto? Acueductos. Entonces, pues uno como que ahí como que le genera como esa confusión, pero realmente fue un tema de hace aproximadamente unos 15 años, sí, unos 15 años cuando se creó esa desvinculación y se separaron los dos ministerios y pues empezaron a trabajar así por aparte como tal, pero con esas eh, similitudes de trabajo que le pueden generar a uno un tema de confusión específica, ¿cierto? El segundo gran bloque corresponde a las corporaciones autónomas regionales, conocidas como CAR, que son, pues obviamente, entidades descentralizadas que trabajan en pro de una región que están ellos cubriendo como tal, son entidades ambientales territoriales o competentes para distintos temas particulares, y pues allí generan ellos también sus lineamientos específicos, pero que también puede generar una serie de conflictos de pronto por temas de límites o temas sí, de responsabilidad de gobernanza, como por ejemplo puede suceder entre Cali y el Valle del Cauca, ¿cierto? ¿Por qué lo digo? Porque Cali tiene la jurisdicción del DAMA, ¿cierto? Departamento Administrativo del Medio Ambiente, pero también tiene el tema particular de que saliendo por el sur de Cali
hay un cruce que ya entra a ser partícipe o a ser esto jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, de la CBC. Entonces, pues es algo así bastante particular y eso ocurre más que todo por el lado de Pance, ¿cierto? De pronto que, Nayana, tú que vives allí, tú vives en Cali, ¿cierto, Nayana? Sí, creo que sí. Entonces, es algo que pues obviamente podemos estar trabajando y podemos estar identificando en ese sentido. Por eso es importante también que cuando nosotros estemos trabajando con todo lo que tiene que ver con el tema de las organizaciones, de tema de un proyecto nuevo, validar y verificar cuál es la jurisdicción de cada una de de estos entes ambientales, porque Qué fácilmente pena, puede... profe, es que se me perdió el cosito para abrir el micrófono. No, tranquila, Nayana, que te preguntaba que tú vives en Cali, ¿cierto? En Palmira, profe, En cerca a Cali. Palmira. Ok, Ujú. ok, listo. No, que estaba comentando el caso particular de la jurisdicción entre la CBC y el DAMA. Sí, sí, le escuché. Ujú. Eh, sí, entonces pues, estaba comentando ese caso particular que generalmente se presenta hacia el lado de Pance, donde genera el mayor conflicto por división territorial, por jurisdicción, más que todo. Entonces, pues esto, como les comentaba, es importante que podamos en el momento de elaboración o diseño de un proyecto como tal, identificar cuál es la entidad ambiental que sea competente para esa zona, porque fácilmente, conociendo la topografía de Armenia, y lo cerca que se encuentran a los distintos municipios, en el caso de pronto de Calarcá o el caso de pronto de Circasia, que en el momento de hacer una construcción o un sistema habitacional específico, puede llegarse a confundir de si es con la Corporación Autónoma y Regional del Quindío o directamente con la Secretaría de Ambiente de Armenia, ¿cierto? Entonces, pues ahí es importante ese tema. ¿Por qué lo digo? Por dos factores: licencias y permisos, ¿cierto? Entonces, ¿licencias de cuáles? Pues obviamente unas licencias de uso y aprovechamiento de agua, de uso y aprovechamiento de, de esto, de forestal, de aprovechamiento forestal, por si necesitamos de pronto hacer una reubicación o tal vez de pronto una tala de árboles, pero también unos permisos de vertimiento de aguas para todo el sistema de conexión de aguas grises y aguas negras del proyecto. Entonces, pues es importante de pronto que identifiquemos ese tema y logremos consolidar qué está más cerca y cómo podemos trabajar. Y el tercer grupo, perdón, que consolida todo el sistema nacional ambiental, incluyen universidades, Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y pues obviamente las secretarías municipales en temas ambientales, ¿cierto? También hay que tener en cuenta que estas secretarías ambientales, no sé, muchas veces no se denominan así, sino es una oficina pequeña que depende de la Secretaría de Gobierno, ¿cierto? De cada municipio. Entonces, o puede que no sea una oficina, puede que sea simplemente un escritorio, que sea el delegado o la persona o el funcionario que se encuentre representando el tema ambiental para el municipio, a donde le lleguen todos los requerimientos, solicitudes, etcétera. Entonces, pues ahí es importante que podamos identificar todos esos factores. Pero volviendo al tema del Ministerio del Medio Ambiente, ¿cuáles son sus funciones principales y cuál es su responsabilidad particular? Temas de planificación, estableciendo políticas y planes de protección ambiental a nivel nacional. Temas de regulación, emitiendo normas y estándares para el manejo ambiental de diferentes sectores. Aquí hago un paréntesis. En algún momento el Ministerio de Medio Ambiente creó unas guías de construcción sostenible. Esas guías, eh, si las logro encontrar, yo las tenía archivadas. Son unas guías de manejo ambiental. Si las logro encontrar, con mucho gusto se las comparto para que ustedes de pronto las puedan tener ahí como referencia, como guía, porque pues obviamente esas se van a ir actualizando
de forma particular para temas de acueductos, para temas de proyectos de gran envergadura, etcétera. Ellos crearon en algún momento, si no estoy mal, eso fue en el año 1997, 98, cuando crearon esa serie de guías que pues realmente no la siguieron creando, pero me parece un insumo importante porque le ayuda y le da, como su nombre, no, su nombre le dice, una guía de cómo podemos nosotros seguir avanzando y trabajar precisamente para la obtención de pronto de todo el entorno ambiental, de licencias, permisos, etcétera. La tercera función o de responsabilidad es un tema de control, que es supervisar hacer cumplir las normas ambientales, incluyendo unas sanciones de infracciones, ¿cierto? Que ayudan a ejecutar y ayudan a desarrollar ese tema de seguimiento y cumplimiento como tal. Y un cuarto punto que es de cooperación y promover la cooperación internacional en temas de medio ambiente, ¿cierto? Es decir, creando de pronto eh, enlaces o creando de pronto convenios, ya sea con entidades, con instituciones o inclusive con otros gobiernos, para el tema de apoyo de soporte en tecnología, más que todo. Creo que les había comentado ya a ustedes que cuando se creó este ministerio de forma directa en el año 93, como pues había mucha resolución, había mucha norma aquí en el país que tal vez de pronto estaba un poquito desactualizada, la trajeron, trataron de actualizarla y pues le vieron algo muy fácil y era traer normatividad de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Entonces trajeron se trajeron muchas normativas de allí y pues empezaron a trabajar con esa normativa, que pues realmente al ser distintos territorios, pues obviamente distintas tecnologías, pues obviamente aquí en el país se creó un tema ideologizado o ideal para el tema de cumplimiento ambiental. Entonces en ese momento se crearon como muchas restricciones precisamente y se generó mucha sanción por el tema de que compañías, empresas, entidades, consorcios solicitaban permisos o se basaban en normativas y no sabían realmente cómo cumplirlas. Entonces, pues ahí se empezó a generar como esos primeros conflictos, esos primeros choques de entendimiento de las políticas. E incluso en el año 2000, hasta el año 2006, todo lo que era normatividad de tema de calidad del aire seguía siendo normatividad americana, normatividad estadounidense. Cuando aquí en Bogotá, en el año 2004, se trabajó para el sistema Transmilenio, se empezaban a hacer pruebas. Un bus, un articulado que era a gas. ¿Qué sucedió? Pues el articulado trabajaba súper bien, o mejor dicho, la tecnología era muy buena. ¿Qué sucedió? Por la altura de aquí que se encuentra Bogotá, él no fue muy eficiente, que digamos. Pero también sucedió un tema particular y fue que llegó en el año 2007, también aquí a Bogotá, llegó a prueba un bus eléctrico. Y entonces pues llegaron y empezaron y el bus eléctrico nunca pudo salir ni siquiera a hacer pruebas ahí en el sistema o aquí en la ciudad, porque uno de los temas particulares y de los permisos que estaban solicitando para darle aprobación para que el bus se movilizara y empezara a hacer pruebas, era que le pedían una revisión técnico-mecánica de gases a un bus eléctrico. Entonces, que no, que pues, que por qué, pero si es eléctrico, no sé qué, no, es que la norma dice que todo vehículo se le tiene que hacer medición de gases. Y si no se le puede hacer medición de gases, pues fácil, el bus no se mueve o el vehículo no se mueve. Entonces, claro, eso empezó a generar muchos conflictos en que incluso el bus quedó parqueado, estacionado, y era, pues a nivel mundial, era el bus biarticulado más grande que existía en ese momento en el mundo, un bus de 3 cuerpos. Entonces, pues realmente hubiese sido un boom donde sí lo hubieran dejado en ese momento trabajar, pero pues realmente la normativa no estaba creada o no estaba adaptada realmente a las necesidades
que se tenían en ese entonces. Y pues obviamente tampoco se consideró o tampoco se tenía considerado el tema de que se pudiese traer ese tipo de tecnología en ese momento aquí a Bogotá. Actualmente, pues sí hay mucha flota alimentadora de buses acá del sistema, pues ya son buses eléctricos. Igual hay otros buses que pues obviamente ya cumplen con parámetros específicos de calidad de Euro 6 y Euro 5, que es categorías altas de tema de protección medioambiental, avaladas por la Comunidad Económica Europea, por eso es la denominación euro. Y pues realmente ya se han trabajado en ese sentido y pues ya todo está funcionando en el sistema pues de una forma un poco más eficiente en tema de protección ambiental. También el sistema metro que está en construcción, eh, se tiene previsto que sea un sistema netamente 100% eléctrico en todo sentido. Entonces, y pues obviamente va a ser un poco ágil y eficiente en ese tema particular. Si ustedes tuvieran, de pronto no sé si lo han visto, pero si vieran esto, o si tienen de pronto en algún momento la oportunidad de venir a conocer esas instalaciones de esa construcción o las facilidades de la construcción, se los recomiendo. Es muy chévere, es genial, es interesante todo lo que está sucediendo allí. E incluso hago una anotación. Ustedes tienen unos compañeros de la universidad que en este momento se encuentran aquí en Bogotá y el día de hoy estuvieron visitando el patio taller del metro. Entonces, de allá de la de allá directamente de la facultad. Entonces, pues nada, es algo chévere, es algo interesante esa construcción. Y es algo que se necesitaba para la ciudad. Dentro de las funciones que se establecieron en la ley 99-93, existe o existió. ¿Por qué digo existió? Porque pues realmente nunca se ha generado un avance al respecto en Consejo Nacional Ambiental, el cual está conformado por todos estos actores que nosotros vemos acá. Actores que pues realmente yo creería y podría apostar que si se generaron 2 reuniones de consejo, fueron muchas, pero está actualmente en el artículo 13 y no ha sido derogado de forma directa. Sigue estando vigente. Pero, por ejemplo, hay entidades como el Ministerio de Obras Públicas y Transporte que ya cambió, otras entidades como, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Económico que cambió, ¿cierto? Entonces, pues realmente ahí se van presentando diferentes situaciones particulares. Como también podemos ver que nos habla acerca de que el presidente de Ecopetrol o un delegado son funcionarios partícipes en este Consejo Nacional Ambiental. Y pues realmente las obligaciones por parte de Ecopetrol, pues si bien es cierto que en este momento están en un proceso de transición energética y apoyando el proceso de transición energética, tal vez de pronto se podría denominar que son otras, ¿cierto? Y pues aquí, mis estimados, les presento las entidades, las corporaciones autónomas regionales que existen en este momento en el país, ¿cierto? Corporaciones que podemos ver ahí en toda la mitad de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, ¿cierto? Con su lema Protegiendo el Futuro. Podemos ver la Corporación Autónoma y Regional del Valle del Cauca, podemos ver la Corporación Autónoma y Regional del Río Nare, ¿cierto? Podemos ver la Corporación Autónoma Regional de Cargas, Corpo Caldas. Y asimismo podemos identificar cada una de las entidades regionales como tal. Podemos ver Cor Magdalena, que Cor Magdalena es la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, ¿cierto? Que es precisamente tratando de proteger todo lo que es la cuenca hidrográfica del río, pero pues que igual también trabaja y tiene que trabajar muy de la mano. Muchas veces uno confunde estas corporaciones autónomas con los departamentos. ¿Cierto? De que el Quindío tiene su propia corporación, de que el Valle del Cauca tiene su propia corporación, pero vemos que ahí están divididos y por eso es importante el tema de las jurisdicciones, porque, por ejemplo, vemos Corpochibor, ¿cierto? Que es Corporación Autónoma Regional de la zona del Chibor, donde está el embalse, la central hidroeléctrica y los municipios alrededor. Está Cormacarena. Está en lo que les decía hace un rato, Cor Magdalena.
Pero también la Corporación Autónoma Regional no es solamente de Cundinamarca, sino es de Cundinamarca y de Boyacá y del altiplano cundiboyacense, ¿cierto? Pues obviamente podría sonar ahí en particular como algo eh, redundante, pero realmente está así, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Boyacá y el altiplano cundiboyacense. Y también podemos ver Cardique, que esa tiene la particularidad que es la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, que es la que surte todo el tema ambiental para Cartagena y municipios aledaños de Cartagena como tal. Eso, y pues las características que tienen principales estas corporaciones es que son de carácter público, son la primera autoridad ambiental a nivel regional, cuentan con una autonomía financiera y administrativa, pero cumpliéndole y siguiendo siempre los lineamientos establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente y tienen pues obviamente sus propios roles y responsabilidades, ¿no? Que son manejar el tema de gestión ambiental dentro de su jurisdicción, el tema de control y vigilancia también dentro de sus propias zonas y jurisdicciones de forma directa, apoyar el tema de la planificación y ordenamiento muy de la mano del uso de recursos naturales para los planes de ordenamiento territorial y promover el tema de educación ambiental, ¿cierto? Entonces, pues ahí para que este es un pequeño mapa que nosotros podemos encontrar en el tema de cómo están distribuidos y tener la jurisdicción de cada una de estas corporaciones autónomas. Aquí, por ejemplo, lo que les mostraba de lo que es la CAR como tal, ¿cierto? Corporación uniendo parte de Boyacá, no todo Boyacá, porque ahí está Corpo Boyacá también, el altiplano cundiboyacense, por lo menos Corporinoquia, ¿cierto? Que es todo lo que es esto, Casanare, Arauca y Guainía. Corpo Amazonía, entre Amazonía, Caquetá y todos esos departamentos particulares. Y vemos aquí lo que es la Corporación Autónoma, en este pedacito, la Corporación Autónoma Regional de la Meseta de Bucaramanga. Y pues ahí vemos distintas distribuciones específicas, que lo que les comentaba, es muy parecido al tema de la división político-administrativa del país, pero no siempre van a tener la misma jurisdicción. Entonces, mis estimados, ya faltan 2 minutos para las 9 de la noche. Espero que por lo menos que podamos obtener y que hayan tenido ustedes una pequeña guía respecto a este tema de las corporaciones autónomas regionales. Y pues no siendo más por el día de hoy, que tengan una excelente noche, que puedan descansar y les recomiendo por favor diligenciar el POLEP porque eso también es parte de los Profe, talleres. Perfecto. una pregunta. ¿El POLET Cuéntame. solamente una sola pregunta? Una Una sola. sola. Ah, ya. Ok. Sí, ¿Y una sola simplemente se pregunta. le da a entregar y ya? Eso ya no. Sí, solamente se le da ahí enviar y aquí me llega la información. En Ah, este bueno. momento, ¿quiénes me han dado respuesta en el POLEP? Robin, Yo ya le di respuesta. Juan Manuel, sí, Yo Nayana, tú me has dado también. respuesta, Jason y Andrés Felipe. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, mis estimados, que pasen una excelente noche, que descansen y Dios mediante, nos vemos mañana por la misma hora al mismo canal. Buenas noches, que Muchas estén muy gracias, bien. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Vale, que descansen, hasta luego. Feliz noche, profe.